Fue Bufflet, perdón, Cecilia Bufflet, nueve juliense, que hoy es parte del staff de Infobay, el streaming de televisión, y conjuntamente con ellos, además de periodista, especialista en temas de economía. Y la llamamos para consultarla esta semana y en el cuadro de situación que está atravesando hoy la Argentina y con índices que dan, bueno, menos ventas en el Día de la Madre, conjuntamente hay menos actividades en todos los rubros, recesión laboral de lo registrado en la provincia de Buenos Aires, son los guarismos que ha dado recientemente la CAME con el CEPA y otros estudiosos de la economía. ¿Cuál es el contexto y dónde nos tenemos que parar? Buen día, bienvenida, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Sí, yo creo que el gobierno llega a las elecciones con una economía muy distinta de la que pensaba hace 6 meses, ¿no? Allá por febrero el gobierno se jactaba de una recuperación en B corta muy rápida de la caída de la actividad que había tenido la economía. Eso era completamente cierto. Por lo menos en la estadística. Ahora es cierto también que desde febrero-marzo la economía ha entrado en un modo de estancamiento y un poco de caída en los últimos 2, 3 meses que hacen que llegue a las elecciones en una situación muy distinta, con caída del consumo masivo a pesar de estar sobre un piso ya muy bajo, algunos sectores muy específicos en recuperación que tienen poca generación de empleo, como la energía, la minería y el propio campo, y eso me parece que le ha complicado mucho la agenda y el dólar de nuevo en la tapa de los diarios, ¿no? Algo que durante buena parte del 2024 y el 2025 inclusive no había pasado. Ceci, el tema encuentro de Trump con Milley y ese apoyo condicionado, porque en definitiva es así, del presidente de Estados Unidos, ¿cómo puede influir en esta semana, en estos guarismos que vos estás mencionando y en la elección propiamente dicha? Mira, yo cuánto influye en la elección de manera directa, la verdad no lo sé y creo que poco, creo que el votante en forma masiva es muy poco lo que va a votar pensando en qué dijo Trump o qué no dijo Trump, o qué pasó en esa agenda. Sí es cierto que me parece que hasta acá las distintas intervenciones del Tesoro de los Estados Unidos y del propio Trump, a pesar de tener varios episodios fallidos, sobre todo el de esa mega conferencia de prensa entre buena parte de los dos gabinetes en la Casa Blanca, lo ha ayudado a el gobierno a mantener el dólar dentro de la zona de las bandas, ¿no? Y eso me parece que no es poco, dada la dinámica que tenía antes de que apareciera Scott Bessent, el secretario del Tesoro de los Mm. Estados Unidos, o el ministro de Economía de Estados Unidos en nuestra agenda, ¿no? Porque ahí teníamos al gobierno gastando reservas, gastando dólares, al dólar tocando el techo de la banda y faltaban 3 semanas, casi 4 semanas para las elecciones. Ese escenario que ahora es contrafáctico, digamos, no sabemos qué hubiera pasado, me parece que hubiera sido letal para el gobierno, ¿no? Tener un esquema en el que se hubiera gastado los dólares del préstamo del Fondo Monetario, que ahora sigue teniéndoles, digamos, no los tuvo que tocar, teniendo el dólar en la tapa de los diarios todos los días, y una situación de mucha más presión, como de descontrol sobre lo que estaba sucediendo con la economía, hubiera sido peor. Ahora, el gobierno no logró, ni la ayuda de los Estados Unidos lograron disipar por completo ese escenario, ¿no? La idea de que, bueno, aparecía Estados Unidos en escena y el dólar se iba al centro de la banda y desaparecía de la agenda el tema, no pasó. De hecho, yo creo que esta semana probablemente vamos a tener que ver al Banco Central interviniendo, porque viendo lo que pasó el viernes, con el dólar subiendo a pesar de los anuncios de ayuda internacional y demás, probablemente esta semana, la última recta, la recta final hacia la elección, vamos a ver que el dólar toque el techo de la banda y al central interviniendo y vendiendo, ¿no? Bueno, muchos hablan de la letra chica en este encuentro de Trump con Milley. ¿Qué se sabe precisamente de ese acuerdo y aquello que poco se ha difundido?
Mira, yo creo que ahí, por la información que tengo, hay como tres niveles de acuerdo. Uno es el acuerdo del swap, que es una Mm. especie de asistencia o intercambio de monedas entre el Banco Central y el Tesoro de los Estados Unidos, que no termina de ser un préstamo si vos no lo ejecutás. Si necesitas usar esos dólares, los tenés disponibles y pagarás una tasa de interés por usarlos, pero si no lo necesitas, va a estar ahí. Bueno, el swap, que sería una especie de asistencia al Banco Central si necesita intervenir sobre el tipo de cambio y demás. Hay una ayuda para que Estados Unidos funcione un poco como garante para que Argentina pueda colocar nueva deuda para pagar los vencimientos de deuda que tiene el año que viene, y el capítulo comercial que probablemente de mediano plazo sea el más interesante, ¿no? Un acuerdo con rebaja de aranceles para la carne, para algunos productos alimenticios, y también con todo lo que tiene que ver con energía y minería para exportar a Estados Unidos, y que haya también una contraparte de rebaja de aranceles para productos americanos entrando a la Argentina, ¿no? Ahora, todos esos acuerdos, el gobierno le ha puesto mucha expectativa y ya ha pasado varias veces por la situación de dar información o sugerir información de que es inminente ese acuerdo y ese anuncio. Los acuerdos van apareciendo verbalmente, eh, pequeños datos de ese avance, pero la negociación concreta no aparece, ¿no? Y todos tenemos un poco un signo de pregunta sobre qué pasa después de las elecciones, ¿no? Si el gobierno no cumple con lo que le pide Estados Unidos, que es buscar consensos políticos, avanzar con reformas estructurales como la reforma laboral, como la reforma tributaria, ¿esos acuerdos se concretan o no? Bueno, esa es un poco la dinámica o me parece como la desconfianza con la que hoy tiene el gobierno hoy sobre los actores que tienen que tomar decisiones, ¿no? Bueno, el Pacto de Mayo apuntaba precisamente a este tipo de acuerdos, de eso se quedó diluido. ¿Pensás que hay plafón en general hoy en la política argentina para llevar adelante acuerdos sustantivos para políticas de Estado? Yo creo que tanto parte del gobierno como parte de Provincias Unidas, el PRO, parte del radicalismo, tiene interés en que se hagan algunas reformas estructurales que le harían bien a cualquier gobierno que venga a partir del 27, y cualquiera de esos actores que te mencioné tiene intención de Mm. tener un candidato para ser presidente en el 2027. Mejor para cualquiera que quiera gobernar a partir del 2027 en Argentina, tener esas reformas hechas. Ahora, va a depender mucho de la dinámica del gobierno para poder conducir esos consensos, Bien, ¿no? sí, sí. Ceci, te cambio de tema. ¿Estás haciendo un seguimiento o tenés tipo mirada dron de lo que está pasando en la Pampa Húmeda, con epicentro 9 de julio, con las inundaciones? Y un poquito, sí, un poquito, porque obviamente aparece en las notas, y porque tengo a toda mi familia y a mis amigos allá, así que sí, un poco, más en lo más personalmente que periodísticamente, lo he estado mirando, sí. No, para ver cuál era la mirada, por eso la pregunta. Y viste, nada, preocupación por esta cosa de tener siempre en la zona, Claro. viste, digo, en estos momentos es cuando vemos la falta estructural de obras y el abandono de políticas públicas como pensadas, ¿no? Eh, para ver cómo se puede resolver algo que cíclicamente le pasa a toda la región, una zona que es súper amesetada y que cada vez que tiene este problema termina con zonas muy complicadas, zonas productivas, pero como es un pedacito y como es un núcleo, como es Obviamente. una zona y no le afecta a todo el país, aparece poco en la agenda nacional, pero para todos los que están ahí es el 100% de su producción, es el 100% de su actividad, es el 100% de su ocupación, y es muy duro de atravesar, ¿no? Esperemos que el clima ayude un poco y que todos trabajando juntos. Mi hermano sé que está trabajando ahí muy duramente, dedicándole muchas horas al asunto, llevándose alguna amargura en el medio, pero eh, con la cosa que lo apasiona siempre de hacer, así que esperemos que a todos les pueda ir mejorando
paulatinamente la cosa. Bien, la pregunta era, porque está relacionada con lo que veníamos conversando, y la pregunta de fondo es, o el comentario que te pedía era, porque la pregunta de fondo es, ¿vos ves que hay plafón suficiente hoy en la coyuntura actual argentina para empezar a diseñar políticas de Estado y que a partir de ahí empiece un resurgir del país con esos cambios sustantivos? ¿O vamos a seguir siempre con más de lo mismo? Mira, yo creo que nos tenemos que conformar con que de a poquito vayan apareciendo alguna pequeña, algún pequeño cambio y consolidemos algún pequeño beneficio o decisión estructural. No sé, si de este proceso salimos entendiendo que la inflación es mentira, que es virtuosa y que tenemos que tener equilibrio fiscal, habremos aprendido algo y esperemos construir a partir de eso, ¿no? Lo que me parece que de fondo lo que tenemos que hacer es dejar de destruir todo Mm. lo que se validó en el proceso anterior, porque ¿viste? Si todo lo que hace uno es malo y todo lo que hace otro es bueno, no, y lo cambiamos cada vez que cambia el color del gobierno, no vamos a terminar nunca en ningún lado. Bien. Cecilia, bueno, te agradecemos este gesto de esta mirada y sabemos que estás trabajando y te hiciste un minuto para Cadena 9. Muchísimas gracias, buen trabajo, buen lunes y excelente semana, ¿eh? Muy atenta, que sigas muy Muchas bien. gracias, gracias a ustedes, saludos a todos ayer 9 de julio. Que sigas muy bien.